Es el splint también creado en el laboratorio. Hoy los hacemos de forma virtual, impresos. Y aquí les muestro entonces el momento de la cirugía, donde se le hace la down fracture, es decir, se desciende el maxilar y desde arriba se hace el corte, para eso se generó antes el diastema, para producir la disyunción, el aumento transversal del maxilar, para lo cual el splint quirúrgico guiaba esa expansión ya planificada previamente. Se consolida, además se le colocan pómulos, en este caso de Medford, hoy los hacemos customizados, impresos, y la oclusión final, sin splint final, sino simplemente a oclusión ya bien consolidada. La mentoplastía y la ortopantomografía final. Observemos entonces, estas son las fotos oclusales ya en la última etapa, post la cirugía, la cara antes y después, perdón, después de la cirugía, el antes y después, una paciente que tenía ya soporte óseo perdido, miren cómo cambia en su perfil, su cara, y a ver el cambio en el perfil tras la cirugía y también el aumento a nivel aquí de los pómulos. Entonces, solo la clínica es insuficiente para el diagnóstico, ¿sí? Hay que valorar que el problema sea óseo. El análisis de PEN y el de CAT poseen una sensibilidad y especificidad del 95%. Hay que elegir el aparato según la cantidad de expansión basal, según la edad. Y Marte es el 25% más efectivo en la separación ósea. Y Marte, con crecimientos mayores, cambios ortopédicos, y produce menos tipping molar, porque al tener un apoyo solo a nivel óseo, si cede la sutura, pero no sufren los elementos dentarios de este tipping, que posiblemente sí sufren cuando son híbridos el diseño del aparato. Entonces, con esto concluyo, les doy las gracias. Esta es mi familia, que siempre me apoya, ¿sí? Y la verdad que es mi soporte diario, y también a quien represento, que es a la Fundación Creo. Les doy las gracias y bueno, quedo a la espera de las preguntas que ustedes quieran hacer. Doctora, muchísimas gracias por esta impecable presentación. De verdad que me pareció súper interesante. Y a ver, tenemos una pregunta por acá. ¿Por qué después de utilizar el MARPE utiliza Aquahelix? No en todos los casos, no en todos los casos. Lo usamos, por ejemplo, en el caso de una paciente a la cual le quitamos el aparato porque había empezado a haber inflamación, era el caso del diseño con aletas de acrílico, entonces lo retiramos, pero claro, todavía no era el tiempo, no había pasado los 3 meses, entonces colocamos un Quadelix muy bien adaptado para cumplimentar el tiempo de contención para la formación del callo óseo. ¿En inferior realiza algún tipo de expansión mandibular? Expansión mandibular nunca, no se permite por las características del hueso. Tenemos una sola sutura, que es la sincondrosis interefenoidal e intersinciciaria, pero cierra al nacer, o sea que no podemos nada a nivel óseo. Además tenemos los cóndilos que no podemos sacar de su posición. Lo único que se puede hacer es una expansión dentaria, esto es cuando se puede, a partir de que tengamos una clara definición de iguala, en la cantidad de hueso que hay a nivel de la cresta ósea, y podemos hacer, pero por un cambio de torque, es decir, expandimos, pero en realidad lo estamos haciendo un cambio de torque. Eso, por supuesto, nos genera un aumento de espacio,
pero básicamente es eso, la expansión, cambio de torque inferior. Por aquí muy buenos mensajes. Excelente, Doc. Muy bueno. Nay, del doctor César Prado. A ver, ¿cree que las microperforaciones ayudan a garantizar la disyunción en adultos en MARFE? Sí, las microperforaciones justamente es como debilitar entonces esa sutura que ya vemos que no habría posibilidades, porque por las características está ya fusionada, con esas microperforaciones se haría un debilitamiento para que luego entonces con la acción del aparato ceda y expanda a nivel óseo. ¿Cuál es su elección en la expansión? Me imagino que al decidir el HAS o el HYRAX. A ver, si es dentición mixta, no dudo en poner un tipo McNamara, ¿sí? McNamara, con superficies acrílicas, por dos motivos fundamentales, que es la cantidad de retención, de anclaje, que los elementos temporarios o tengo pocos, o si lo tengo tienen poca altura, y además también lo usamos muchísimo para casos de mordidas cruzadas óseas unilaterales, por esto que ayuda a quitar el engrama dentario. El Hyrax, o sea, el soldado, solamente en casos que ya tenga los premolares también permanentes y los ejes de los elementos dentarios estén bien verticales con respecto a su basal y no con torque negativo que me impida la inserción del aparato. El tipo HAS para una dentición mixta o un alto, en pocos casos, si el paladar es más bien amplio. Si el paladar es empinado, ni soñar poner un HAS porque el acrílico apoyado sobre la mucosa produce mucha inflamación y por lo general hay que sacar. A ver. Por aquí una pregunta. Un doctor pregunta, por favor me gustaría un comentario acerca del análisis fractal de Kawak para complementar el análisis de Angelieri. Y cómo lo incorpora a su análisis. ¿Y qué opina del trabajo de Eiffel en su estudio de la maduración sutural? No escuché de toda la... Sí, del análisis de PEN Que y el análisis de... el fractal de Kawak, para completar el análisis de Angelieri, ¿cómo lo incorpora a su análisis? a ver, Y sí. dígame, Sí. son dos preguntas. Y la otra es, ¿qué opina del trabajo de Eiffel en su estudio de maduración sutural? A ver, con respecto al estudio de Eiffel, no focalizamos la atención en ese estudio, sino que analizamos básicamente el estudio de Angelieri, ¿no? Como un guía, como una guía en los protocolos para ver cuándo sí y cuándo no. Y básicamente para el estudio diagnóstico esqueletal en los pacientes, utilizamos la CONVIN haciendo el análisis de PEN, ¿sí? Eso básicamente con el análisis transversal, bien detallado, bien midiendo, y a nivel de modelos utilizamos el análisis de ICE, ¿sí? Combinado, que es uno sobre modelos y el otro sobre la CONVIN. Eso es los dos elementos, digamos, como bien básicos para la determinación de la cantidad de expansión que necesitamos. Y creo que la pregunta de este doctor va hacia no un estudio como para realizar un estudio de expansión sobre el doctor Eiffel. Si no me equivoco, es Darren Eiffel, y es un estudio que él realizó para, recuerdo que era como para comprobar sobre el análisis de Angelieri, y creo que también estuvo presente es una investigación que, mm, que publicaron en el Angle, si no me equivoco. Y está Darren Eiffel, Carlos Flores Mir,
Vladimir, no me acuerdo el apellido, pero bueno, y creo que hasta por ahí va la pregunta, Ah, está bien. Perfecto. donde era como un estudio para, ellos analizaron hicieron un trabajo basándose en el análisis de Angelieri. Ujú. Es un estudio reciente, creo que del 2018, 2019 aproximadamente. Pero se basa en el de Angelieri. Sí. ¿Qué efecto tiene la disyunción con el hueso Bomer? Otra pregunta de la doctora Edith Cruz. Bueno, a ver, el tema del BOMER, que eso ahora no lo puse, pero también tiene que ver la efectividad, ¿no? A veces tenemos una relación, tenemos que ver la efectividad también, cómo está la relación con el BOMER también, cómo tenemos el plano, ¿sí? A veces es sumamente asimétrico, y eso también condiciona un poco la efectividad, de acuerdo a esas dos instancias también, la efectividad de la disyunción. Ok. Doctora, excelente conferencia, doctora. ¿En qué casos específicos considera la colocación más anterior del tornillo de disyunción? ¿Solo si encontramos una deglución atípica? No, a ver, siempre, ya sea en los disyuntores híbridos, con más razón, o en los disyuntores óseos soportados, que llevan 2 microimplantes, tratamos de que los 2 microimplantes anteriores, si es híbrido, sí o sí sean bicorticales, sí o sí, para aumentar la retención ósea. Y si son de 4 disyuntores, 4 tornillos, también tratamos que los anteriores, por una cuestión de mayor espesor óseo, colocarlos a nivel anterior, que eso también nos va a garantizar el anclaje del tornillo. Entonces, siempre que podamos, buscamos ese sector anterior de mayor espesor óseo. Ok. ¿La expansión está solo indicada en caso de mordida cruzada posterior o no lo indica en casos de apiñamiento severo? No. Solamente está indicado cuando corresponde a una estrechez ósea maxilar. Excelente conferencia. ¿Podría como conclusión repetir la activación de disyunción con el crecimiento? Adulto MARPE y SARPE, por favor. Sí, con la activación que usamos con MARPE es 1/4 de vuelta por día hasta que aparece el diastema. Cuando aparece el diastema, hacemos 2/4 por día hasta lograr una expansión posterior, un resalte positivo de 2 milímetros de cada lado. En caso de torque negativo, ¿qué alternativa a Hyrax tiene para la disyunción? El McNamara. El McNamara. Y creo que ya leí todas las preguntas, doctora. De verdad que súper interesante, bastante informativa y de aprendizaje. Estoy leyendo igual para que no se me pase ninguna y ningún doctor quede con sus dudas al aire. Por aquí hay una pregunta, creo que ya la había respondido antes, pero dice, partiendo del análisis de modelo y el combin, ¿cuál es la medida de ¿Cuál es? elección? O sea, del tornillo, me imagino que se refiere a los milímetros del tornillo. No logro escuchar.